4:54. Yo digo el espíritu del camino y al pensar lo que dije la esencia del camino y el azar, eso era. El espíritu dominante en el camino. Pero necesité decirlo. Se me impuso como necesidad. Una vez realizado el camino y no antes, que eso es distinto. A vivirlo. E incluso a la necesidad con la que el camino se me impuso como necesidad. Sin embargo, para Sánchez Ortiz de Urbina, en principio, resulta igual de molesto acertar a intuir una definición de espíritu. Y aunque lo que analiza es la obra de Hegel, de un filósofo, que para Claudio Naranjo, un contraintuitivo, del que ya hemos explicado que vive con el concepto de lo espiritual en la boca, y sin embargo, cuando le piden que aclare el sentido, dice del amor y no dice de lo espiritual. Porque como Sánchez Ortiz de Urbina, que expresa así lo siguiente: directamente decir que es el espíritu es muy difícil. Decir del espíritu no es saberlo. Porque lo que sí afirma el insigne maestro es que es relativamente fácil decir de dónde viene el espíritu, que a él le parece un mito filosófico y, como todo mito, procedente de un vacío. Que dará un ejemplo, pero nosotros no debemos olvidar ese vacío, porque ¿es el espacio el que compite por la materia o es la materia la que compite por el espacio? ¿O es compete y no compite? ¿Se advierte que te veo? Que el ejemplo que dará me resultará fascinante, porque se dirige a los mitos fundacionales griegos y explica que en una situación de tiranía, donde hay un vacío de sentido, porque el tirano absorbe el aitum, el claro del ser, el sentido generalizado, y lo suple, el vacío genera un mito, y ese mito un relato, y ese relato es un lenguaje reduplicado que genera un sentido que proporciona la coartada para el tirano, la justificación de la tiranía, y también alivia, o en fin, que así finaliza Urbina. Pero aunque ha sido docto, el emérito catedrático no me ha convencido. Como cualquier discípulo proporciona que sea docto, como cualquier discípulo que sea docto. Y sin embargo, no diga más verdad de la que dice por mí mi experiencia, que no experimenta ningún vacío, sino una conciencia de saber, por haber andado el saber y no solo por haberlo leído. Que Maillard, en la creación por la metáfora, introducción a una razón poética, nos explica el aitum de este modo: es el lugar despejado del bosque que la luz puede visitar. Como tú a mí, que me puedes hablar de las kinestesias, encontrándome yo entre una multitud, ¿recuerdas? Hace 2 días me refería a ello como mariposas en el estómago.
porque ese espacio vacío existe en mí y por ello te he estado alcanzarlo con tu lumen natural, la luz de la razón. Porque en el claro del ser, lo abierto no solo está libre para la luz, sino para la voz. Y el Laitun es el estado de abertura, que es el único que hace posible a cualquier cosa el ser dada a ver. Que yo insisto con denuedo en que esa amiga me acompañe a esa exposición porque continúo pretendiendo que alguien la inspire. Que la inspire para que a ella le nazcan las alas del vuelo del espíritu. ¿Has leído la Hannah Arendt de la vida del espíritu? Hay un pasaje en que ella habla del sentido común. Y ese pasaje yo es el primero que le ofrezco a las personas que se encuentran conmigo a través del espíritu del camino y quieren averiguar algo de lo que antes no han oído hablar a ese respecto. Y lo ofrezco con un aspecto en concreto que es un bruto del siglo XV, que es simbólicamente el cero, el no rol en la sociedad. Un arcano que aparece por primera vez en el siglo XV, tras los triunfos de Petrarca, un Visconti Sforza. Y la señora Arendt nos explica que el filósofo, al contrario que el mejor científico, debe tener un contacto con el sentido común, pero mínimo, es decir, el sentido común que comparte con el resto de los hombres. Debe estar lo suficientemente alerta para poder anticipar su risa. Si se admite en suma que lo que nos ocupa es una guerra intestina entre el razonamiento y el sentido común y el pensamiento especulativo que se da en el espíritu del propio filósofo. Examinemos, pues, con más detenimiento la afinidad entre la muerte y la filosofía. Y así como lo ofrecí, lo finalizo con una muerte del siglo XV, en su óseo vaciado, matérico, que es el Ergé y que es el telos. Porque después de todo, será el mejor científico